Audio Jungle. Esta presentación fue asesorada por la doctora Brenda Lucía Arturo. Bueno, entonces, ¿qué temas vamos a tratar en esta revisión? Vamos a hacer un abordaje de unos conceptos generales. Vamos a tratar de resolver la pregunta de qué dicen las guías de Tokio acerca de colecistitis, qué dicen las guías de Tokio acerca de colangitis, algunos parámetros pues, de cirugía segura y predictores de conversión, y al final de la charla vamos a tener algunos temas de discusión o de novedades en cuanto a la literatura que han sido pues posteriores a la publicación de la revisión 2018 de las guías. Entonces, lo primero pues que tenemos que hablar cuando hablamos de colecistitis y de colangitis es hacer un repaso anatómico pequeño. Hay que definir que la vesícula biliar es un receptáculo para el almacenamiento de la bilis, la cual pues se va a comunicar con la vía biliar a través del conducto cístico, el cual se encuentra pues, con el hepático común para formar el colédoco, el cual va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Adicionalmente, pues al hablar de colecistectomía y anatomía, tendremos que mencionar inevitablemente el triángulo de Calot. Este pues es un espacio anatómico de referencia muy importante en el abordaje laparoscópico del que hablaremos más adelante. Sus límites entonces van a estar dados por el borde inferior del cuarto segmento hepático, el conducto hepático común y el conducto cístico, con esto pues formando los tres lados del triángulo, y dentro de sus límites principalmente vamos a tener a la arteria cística y ocasionalmente a la arteria hepática derecha. Este triángulo se ha mencionado como el área crítica de seguridad durante la cirugía laparoscópica de realización pues, de colecistectomía, de la cual hablaremos un poco más adelante. Entonces, acerca de la epidemiología, tenemos que la patología biliar es un motivo de consulta bastante frecuente. Tenemos una colelitiasis que puede llegar a ser asintomática hasta en el 10 al 20% de los adultos caucásicos americanos, y que puede llegar incluso a algunas etnias indoamericanas hasta el 65% en adultos. Del 10 al 18% de esas colelitiasis van a generar dolor abdominal en algún momento de la vida. La colecistitis además representa de entre el 3 al 10% de las causas generales de dolor abdominal, y de esas colelitiasis que mencionábamos, del 6 al 11% van a desarrollar colecistitis aguda en un periodo de 7 a 11 años. Por esto pues es importante hablar de este motivo de consulta. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces, como ya lo mencionamos en el repaso pues, de anatomía, la vesícula biliar es un receptáculo de bilis en donde ésta va a reposar, y en el momento pues, en el que haya un influjo hormonal secundario a la ingesta de alimentos de contenido graso principalmente, pues esta va a movilizarse para llevar esa bilis hasta el tubo digestivo. Sin embargo, cuando se genera un proceso obstructivo generalmente secundario a un cálculo, como lo estamos viendo en el diagrama, esta vesícula biliar va a tener un aumento de la presión intraluminal de la vesícula debido a que las paredes vesiculares van a seguir produciendo moco. Esta acumulación va a llevar a un aumento, como ya lo dijimos, de la presión intraluminal, y en el momento en el que esa presión intraluminal llegue a equiparar la presión capilar y la presión venosa, se va a generar una detención del drenaje sanguíneo y del aporte sanguíneo a esa pared de la vesícula biliar,
o de la vía biliar, en el caso de que la obstrucción fuera en el colédoco, por ejemplo, y va a suponer el inicio de un proceso isquémico a nivel de esta pared, lo que va a degenerar inevitablemente en la necrosis de esa pared, la posterior colonización de ese contenido biliar, y pues ya se instauraría como tal un proceso inflamatorio e infeccioso además. Bueno, entonces, hablando específicamente de colecistitis como tal, cuando uno habla de colecistitis, clásicamente esta ha sido diagnosticada a través de unos hallazgos clínicos, y a todos se nos ha enseñado en semiología, por ejemplo, que el signo de Morphy es patognomónico de colecistitis. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que estos hallazgos clínicos o sintomáticos tienen rendimientos diagnósticos que generalmente no son muy buenos, y por esto pues no pueden constituir como tal una definición de caso. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo el dolor en el hipocondrio derecho tiene una sensibilidad entre el 56 y el 93% en algunas series. La masa, una percepción o la palpación de una masa en el hipocondrio derecho tiene una sensibilidad del 15 al 19%. El signo de Morphy, como lo mencionábamos ahorita, una sensibilidad alrededor del 62%, una especificidad del 96%, lo cual no puede constituir por sí solo el diagnóstico de colecistitis. Además de esto, si evaluamos de manera individual la presencia de unos signos sistémicos, como lo son la elevación de la bilirrubina por encima de 2 miligramos por decilitro, tendríamos una sensibilidad del 40%. La presencia de fiebre con un rendimiento entre el 31 y el 62%, o la elevación de reactantes de fase aguda, como la elevación de los leucos. Y el rendimiento imagenológico, por ejemplo, en este cuadro en el que podemos ver los hallazgos clínicos imagenológicos que podemos encontrar en 3 de las herramientas de abordaje imagenológico más frecuentemente utilizadas. Entonces podemos ver como, por ejemplo, la gammagrafía a nivel biliar tiene un rendimiento de aproximadamente el 94% en sensibilidad y el 90% en especificidad, como la ecografía tiene un rendimiento de alrededor del 82% en sensibilidad y el 81% en especificidad, y más o menos el mismo rendimiento que la ecografía en cuanto a la resonancia magnética. Si nosotros miramos entonces estos hallazgos clínicos, paraclínicos e imagenológicos de manera individual, pues pueden tener rendimientos muy diversos, y es por eso entonces que surgen las guías de Tokio, las cuales pues actualmente fueron formuladas o revisadas más bien en el 2018, inicialmente formuladas en el 2007 y posteriormente revisadas en el 2013. Su última actualización entonces son en el 2018, y estos plantean entonces una utilización no solo de los hallazgos clínicos, de los hallazgos de inflamación sistémica y de los hallazgos imagenológicos, sino que los plantean de un uso en conjunto. Es por esto entonces que nos surge la primera pregunta que se plantean las guías Tokio, en la cual nos dicen si es aplicable estos criterios diagnósticos que fueron planteados inicialmente en la revisión del 2013 para seguirlos utilizando con vigencia en la revisión del 2018, y la respuesta es que estos criterios siguen teniendo un rendimiento diagnóstico bastante importante, los cuales pueden llegar en algunas revisiones a tener un rendimiento de hasta el 91.2% al 96.9%. Entonces, podemos ver cómo tenemos un literal A en el cual hay unos signos locales de inflamación de los cuales hablábamos inicialmente, como el signo de Morphy positivo, la presencia de sensación palpable de masa, dolor o sensibilidad a nivel del cuadrante superolateral derecho. En el literal B, signos sistémicos de inflamación como lo son la fiebre, la elevación de la PCR o la elevación de
de los leucos y hallazgos imagenológicos coincidentes con colecistitis aguda, como lo puede ser el aumento de la distensión a nivel de la vesícula biliar, el aumento del grosor de las paredes o la evidencia de enfisema a nivel de la vesícula, etcétera. Entonces tenemos que cualquiera de los numerales dentro de los literales presentes en el ítem A y en el ítem B nos va a dar un caso sospechoso y un diagnóstico definitivo si reunimos cualquier numeral del A, el B y el C. Entonces, tenemos que además de esos criterios que ya mencionamos, se vio necesario que se estableciera una clasificación de severidad teniendo en cuenta que los pacientes que tenían diferentes condiciones clínicas y la presencia de algunas características especiales, pues tenían desenlaces mejores o peores o pronósticos mejores o peores, y pues por esto se dio lugar adicionalmente a unos grupos de severidad identificados como el grupo 1, grupo 2 o grupo 3, equivalentes pues a leve, moderado y severo, como podemos ver en esta tabla que compara la mortalidad a 30 días. Dependiendo de los grados, podemos ver cómo la mortalidad va aumentando dependiendo de estos grados de severidad, y no solo la mortalidad, sino que los días de estancia hospitalaria, el grado de morbilidad de estos pacientes, las complicaciones quirúrgicas, a medida que iban aumentando en grados de severidad, también iban aumentando estos. Entonces, tenemos los grados que podemos ver en esta tabla. El grado 3 o grado severo son pacientes que tienen una disfunción orgánica, ya sea cardiovascular, neurológica, respiratoria, renal, hepática o hematológica. En los grados 2, el paciente reúne o la elevación por encima de 18.000 de los leucos, la presencia de una masa palpable a nivel del cuadrante superolateral derecho, una duración de los síntomas o del proceso patológico de más de 72 horas, que más adelante veremos cómo esto impacta en la mortalidad y en la dificultad quirúrgica, y signos locales de inflamación, ya sea por hallazgos imagenológicos o por hallazgos intraoperatorios, como lo puede ser, por ejemplo, una colecistitis gangrenada, un absceso pericolecístico. Y el grado leve, en el que pues no cumple criterios ni de uno ni de otro grado. Entonces, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿son los criterios de severidad recomendables para su uso en el 2018, igual como que se plantearon en el 2013? Y la respuesta es que sí, siguen siendo recomendables su uso, con un solo cambio, como se los mencionaré más adelante. Entonces, ya hablamos de cómo se define ese caso de colecistitis y cómo se clasifica esta. Pero entonces, al hablar del manejo, inicialmente, antes del advenimiento de la cirugía laparoscópica, el manejo quirúrgico de la colecistitis aguda pues era el manejo abierto. Sin embargo, después del advenimiento o inicialmente en las etapas del advenimiento de la cirugía laparoscópica, esta fue, digamos que condenada y planteada como contraindicada dentro del manejo de los pacientes con colecistitis aguda, teniendo en cuenta que se veían unas mayores tasas aparentemente de complicaciones, de estancia hospitalaria, de lesión de la vía biliar cuando se hacía un abordaje laparoscópico. Sin embargo,
Este paradigma fue cambiando debido a que se fueron depurando esas técnicas quirúrgicas, la curva de aprendizaje de los cirujanos que hacían laparoscopia fue aumentando, y con esto entonces empezó a plantearse que la cirugía laparoscópica podría utilizarse como un método de abordaje válido en los pacientes con colecistitis aguda. Y entonces podemos ver en esta tabla que si comparamos la morbilidad de los pacientes en el abordaje laparoscópico versus el abordaje abierto, no tenemos diferencias estadísticamente significativas con una P del 17%, y si comparamos los días de estancia hospitalaria en el abordaje laparoscópico versus el abordaje abierto, pues entonces nuevamente podemos encontrar que hay una P no estadísticamente significativa con un valor del 47%. Por esta razón, entonces, el abordaje laparoscópico y el abordaje abierto no tienen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los días de estancia hospitalaria o la morbilidad. Sin embargo, el abordaje laparoscópico sí ha demostrado claras diferencias estadísticamente significativas en cuanto al abordaje abierto en los días de recuperación del paciente, los días de reintegración laboral, las tasas de dolor postoperatorio. Por esta razón, entonces, podemos definir la siguiente pregunta: ¿es la colecistectomía laparoscópica recomendada para el abordaje de los pacientes con colecistitis aguda en comparación con la abierta? Y la respuesta es que sí, el abordaje de elección debe ser el abordaje laparoscópico, por lo que les mencionaba, con un nivel de evidencia A. Entonces, pero surge una pregunta adicional, y es si hay diferencias basados en la escala de severidad que ya mencionamos, y es que es evidente la marcada disparidad de desenlaces en los diferentes grupos de gravedad que ya mencionamos en cuanto a días de estancia hospitalaria, mortalidad o complicaciones quirúrgicas. Esto pues va a ser un reflejo del grado de inflamación que van a presentar estos pacientes. Sin embargo, además de la inflamación presente en estos pacientes, hay diversos scores que han sido diseñados para medir el riesgo quirúrgico de los pacientes que van a ser llevados a cirugía, no solamente para cirugía de colecistectomía laparoscópica, sino para diversos procedimientos quirúrgicos. Y es aquí donde la guía nos plantea el uso del índice de Carlson, que es un índice que mide el riesgo quirúrgico basado en la cantidad de comorbilidades que el paciente tiene, y el índice de ASA, pues que todos conocemos como la evaluación preanestésica. Y entonces, además de esos estadios de severidad que ya mencionamos anteriormente, que se tienen que tener en cuenta como predictores del desenlace de esos pacientes, pues entonces también tenemos que incluir estos dos scores para calificar el riesgo quirúrgico de esos pacientes. Entonces, en los estadios 1 y 2 vamos a tener como puntos de corte planteados en las guías de Tokio un índice de Carlson mayor de 6 y un ASA mayor de 3. Y en el grado 3 o en el estadio 3 vamos a tener un punto de corte del índice de comorbilidad de Carlson mayor de 4 e igualmente un índice de Carlson mayor de, perdón, un score de ASA mayor de 3. Sin embargo, adicionalmente en el estadio 3 de gravedad, como habíamos dicho, en este estadio hay algún grado de compromiso orgánico. Esto pues define el estadio 3. Estos dos estudios, que realizaron un análisis multivariado de diversos factores predictores, encontraron que dentro de esos
compromisos orgánicos, el compromiso neurológico, el compromiso ventilatorio y la coexistencia de hiperbilirrubinemia mayor de 2 miligramos por decilitro son factores independientes relacionados con la mortalidad a 30 días. Entonces, esto sumado a, como ya dijimos, un índice de Carlson mayor de 4 o un ASA mayor de 3, va a ser predictor negativo en estos pacientes en el estadio 3 de severidad basados en las guías Tokio. Por ende, en estos pacientes deben tener consideraciones especiales en cuanto a llevar estos pacientes a cirugía laparoscópica, teniendo en cuenta pues, que van a tener probablemente unos desenlaces más mórbidos o más tórpidos. Entonces, basados en el concepto como que les mencionaba ahorita de inflamación derivada del proceso infeccioso, de la distensión de la vesícula, de la distorsión anatómica y su relación con la dificultad quirúrgica, pues entonces han surgido dos tendencias de timing en el abordaje de estos pacientes que van a ser llevados a colecistectomía. El abordaje temprano y el abordaje tardío. Entonces, el abordaje temprano está basado en el concepto de que el control rápido de la fuente y la solución temprana de la situación, pues va a llevar a ese paciente más rápidamente a una recuperación. Y en el abordaje tardío está basado pues en el control del proceso inflamatorio e infeccioso, con analgesia, ayuno y manejo antibiótico para lograr enfriar con esto a ese paciente, disminuyendo esa inflamación y en teoría mejorando la distorsión anatómica producto de la inflamación y disminuyendo con esto las dificultades quirúrgicas. Sin embargo, estos estudios analizados dentro de las guías de Tokio nos muestran una comparativa entre el abordaje temprano y el abordaje tardío. El temprano con variaciones dependiendo de los estudios en los cuales se definió abordaje temprano en algunos como menor de 72 horas, en otros menor de una semana, y el tardío en todos los estudios como por lo menos 6 semanas después del inicio del proceso patológico. Esta primera tabla entonces nos muestra en comparación, una comparación del tiempo quirúrgico entre estos dos tipos de abordaje, el temprano y el tardío, y las dos definiciones de temprano. Entonces, en la tabla de arriba podemos ver una comparación entre un abordaje menor a 72 horas versus un abordaje posterior a 6 semanas después del inicio del proceso patológico, y podemos ver cómo hay nuevamente una P no estadísticamente significativa entre los dos abordajes. En la tabla inferior vamos a ver el abordaje temprano, pero ya comprendido como un abordaje menor a una semana versus el abordaje posterior a 6 semanas, y nuevamente encontramos que hay una P no estadísticamente significativa del 6%. Adicionalmente, entonces, vamos a encontrar esta segunda tabla que nos muestra veo un mensaje. ¿Hay problemas con el audio o solo es el profe Buritical que tiene problemas? Bueno, entonces continuamos. Entonces, tenemos entonces adicionalmente esta tabla en la que comparamos la presencia de daño de la vía biliar llevado, pues, presentado durante el tiempo quirúrgico en el abordaje laparoscópico temprano versus el abordaje laparoscópico tardío. Nuevamente, en la tabla de arriba vamos a tener el abordaje temprano como el comprendido anterior a las 72 horas, y nuevamente una P no estadísticamente significativa. De igual manera, en el abordaje temprano comprendido como el llevado a cabo en menos de una semana, tenemos una P no estadísticamente significativa, por lo cual pues podemos decir que se resuelve este concepto de que el tiempo quirúrgico o las lesiones de la vía biliar van a ser menores cuando se enfría el paciente y se esperan hasta 6 semanas de la resolución de este
proceso infeccioso o inflamatorio para llevar a cabo el manejo quirúrgico, y esto pues se demuestra con estas tablas que les estaba comentando. Esto sumado al tiempo de espera que tiene que enfrentar ese paciente al que le decimos no, espere 6 semanas para enfriar su proceso inflamatorio, y después de esto lo llevamos a colecistectomía, y que se presenta una elevada tasa de reconsulta a estos pacientes durante ese tiempo de espera de 6 semanas, que además en muchos casos terminan requiriendo ser llevados a colecistectomía de urgencia, pues hacen que la respuesta a esta pregunta de cuál es el manejo óptimo o el timing óptimo para llevar a colecistectomía a estos pacientes con colecistitis aguda, entonces es que el manejo temprano es el manejo de elección en estos pacientes. Entonces, hablando ya de nuestro segundo tema a abarcar en esta revisión, vamos a hablar entonces de colangitis. Cuando hablamos de colangitis, tenemos que hablar de la tríada de Charcot y de la pentada de Reynolds. Estos pues son conceptos que fueron durante mucho tiempo los referentes clínicos para el diagnóstico de colangitis, así como lo mencionábamos ahorita con el signo de Murphy. Y esto no significa pues que hoy no lo sigan siendo. Sin embargo, su rendimiento diagnóstico de colangitis, según podemos ver en esta tabla, pues no es el más favorable. Podemos ver entonces que la tríada de Charcot tiene un rendimiento de sensibilidad alrededor del 11.5% al 69.7% en otras series. Y la pentada de Reynolds para colangitis tiene un rendimiento del 5.05% al 10%. Es por esto entonces que las guías de Tokio plantean unos criterios de diagnóstico que en diversos estudios han logrado demostrar una sensibilidad del 91.8% y una especificidad del 77.7%, que si la comparamos con estos hallazgos clínicos únicamente, pues tienen un rendimiento mucho más favorable. Entonces vamos a tener lo mismo que en los criterios diagnósticos de colecistitis, un literal A comprendido como evidencias de inflamación sistémica dadas por fiebre o presencia de escalofríos o hallazgos de laboratorio que muestren respuesta inflamatoria sistémica. La evidencia de colestasis, ya sea dada por la presencia de ictericia o la presencia bioquímica de anormalidades en la función hepática. Y un criterio imagenológico que nos puede mostrar evidencias de esa colestasis, ya sea dada por una dilatación de la vía biliar o una evidencia de un hallazgo etiológico que esté en relación con esa colestasis, así no haya dilatación de la vía biliar, como puede ser estenosis de la vía biliar, o puede ser la impactación de un cálculo a nivel de la vía biliar, o un hallazgo adicional que no se menciona en esta tabla, que puede ser, por ejemplo, el engrosamiento de las paredes de la vía biliar. Nuevamente, si tenemos un criterio A y B, cualquier numeral en los literales A y B, tendremos un caso sospechoso y un caso definitivo si cumple los tres literales. Entonces, es necesario, así como se hizo con la colecistitis, pues establecer una clasificación que permita evidenciar los diferentes grados de compromiso o gravedad que puede adquirir un paciente, y estos pues son básicamente muy parecidos a los de la colecistitis. Entonces, en el grado 3 nuevamente tenemos una disfunción orgánica dada por cualquiera de estos numerales que ya mencionamos en la clasificación de severidad de colecistitis. En el grado 2 vamos a tener unos signos clínicos y paraclínicos de respuesta inflamatoria sin evidencia de daño a órgano o de disfunción orgánica. Aquí podemos ver cómo el punto de corte para la elevación de los leucos es menor que para la colecistitis aguda. Presencia de fiebre mayor de 39 grados, la edad mayor de 75 años, una hiperbilirrubinemia
mayor de 5 miligramos por decilitro en la bilirrubina total o una hipoalbuminemia, y nuevamente el grado leve o el grado 1 como el que no cumple criterios de ninguno de estos otros dos grados. Entonces, ¿cuál debe ser el tratamiento inicial de este paciente con colangitis? Como cualquier otro proceso patológico, el abordaje específico no es el que inmediatamente se aplica cuando el paciente llega a nuestras manos, sino que si yo tengo entonces un paciente con sospecha de la vía biliar, tengo que realizar un abordaje clínico completo en el que hay un examen físico, la presencia de mediciones de los parámetros vitales de ese paciente, aplico los criterios diagnósticos. Si estos no se aplican, pues entonces tengo que tener en cuenta otras enfermedades. Si estos sí se aplican, entonces hago el diagnóstico de colangitis aguda o de colecistitis aguda o de ambos. Realizo la evaluación de estos criterios de severidad y del estado clínico general del paciente, que lo podemos aplicar con el ASA o los criterios o el índice de comorbilidad de Carlson. Si ese grado de severidad de ese paciente, la condición clínica del paciente, requiere una atención que excede la capacidad de mi institución, en estas guías del 2018 se introducen unos criterios de transferencia a un centro avanzado o a un centro de referencia en el que se haga el mejor abordaje que el paciente requiera. Y si yo tengo pues la posibilidad de realizar ese tratamiento específico, pues aplico los tratamientos específicos que ya hemos mencionado, por ejemplo, para la colecistitis. Y entonces, para la colangitis, ¿cuál es ese abordaje específico preferible para la realización del drenaje biliar en un paciente con colangitis aguda? Es el abordaje quirúrgico, es el abordaje endoscópico transpapilar, el abordaje guiado por endosonografía o el abordaje percutáneo. Y es allí donde las guías entonces recomiendan el abordaje endoscópico transpapilar como el drenaje de elección en los pacientes con colangitis aguda. Sin embargo, ¿qué pasa si yo no tengo disponible este abordaje endoscópico en los pacientes que me llegan pues a mis manos? Entonces tenemos múltiples abordajes diferentes, como ya los mencionábamos en la misma pregunta: el abordaje endosonográfico, el abordaje percutáneo. Y este estudio, analizado dentro de la bibliografía de las guías de Tokio, comparó el drenaje biliar percutáneo versus el guiado por endosonografía como los abordajes alternativos cuando o falló el abordaje endoscópico o no se tiene disponible ese abordaje endoscópico, describiendo entonces tasas de éxito muy similares entre los dos abordajes, sin diferencias estadísticamente significativas entre esas tasas de éxito. Sin embargo, las tasas de complicación, las tasas de goteo biliar, de sangrado y de dolor post-procedimiento sí fueron marcadamente mayores o mejores, para el drenaje endosonográfico versus el drenaje percutáneo. En cuanto al manejo endosonográfico, hay algunos estudios que incluso revelan tasas de éxito y complicación mucho mejores que las del manejo endoscópico. Y esto lo menciona las guías de Tokio. Sin embargo, el comentario que ellos hacen es que la disparidad de los estudios y aún la no generalización de la disponibilidad de este manejo en todos los centros, pues hacen que las guías no lo recomienden como primera opción, sino que recomienden el manejo endoscópico como primera opción y el endosonográfico cuando esté disponible como segunda opción, o en el caso de que falle el manejo endoscópico. Y como les mencionaba, hay diversos estudios que han comparado estos manejos, y este estudio, que es un metaanálisis del 2020,
que, como les decía, comparaba estos tres abordajes estos tres abordajes de drenaje de la vía biliar. Tenemos entonces acá el drenaje endoscópico, el drenaje endosonográfico y el drenaje percutáneo. Y este estudio comparó los éxitos técnicos, los éxitos clínicos o la mejoría clínica del paciente, la presencia de eventos adversos o de complicaciones y la tasa de recurrencia. Y comparó el endoscópico versus el endosonográfico, el endoscópico versus el percutáneo y el endosonográfico versus el percutáneo, y encontró diferencias estadísticamente significativas entre la tasa de éxito y la mejoría clínica o el éxito clínico entre el abordaje endoscópico y el endosonográfico. Por esto, digamos que a futuro se puede pensar que el abordaje endosonográfico va a ser la técnica de abordaje o de drenaje de elección en futuras revisiones de la guía. Sin embargo, como les mencionaba, la guía lo deja como en el tintero, teniendo en cuenta pues que no es la opción más asequible o más disponible en todos los centros. Entonces ya sabemos que este paciente con colangitis va a ir a drenaje y que pues se puede realizar con diferentes técnicas. Sin embargo, ¿cuándo es el mejor momento para drenar a ese paciente? Aquí podemos ver entonces un estudio que comparó la realización de drenaje dentro de las primeras 24 horas, después de las 24 horas, dentro de las 48 horas y después de las 48 horas. Y no encontró diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad de estos pacientes en el grado 1 y en el grado 3. Sin embargo, sí se encontró unas diferencias estadísticamente significativas en cuanto al abordaje antes de las 24 horas y después de las 24 horas para los estadios 2 en el drenaje dentro, como les decía, de las primeras 24 horas. Esto hace que haya un cambio en cuanto a la recomendación del timing para el drenaje de la colangitis aguda en las guías del 2018 frente a las guías del 2013. En las guías del 2013 no se decía o no se hacía una recomendación de drenaje o de timing de drenaje en estos pacientes. Sin embargo, en las guías 2018 se dice que el timing adecuado, más que todo en los pacientes del grado 2, debe ser antes de las 24 horas, debido a que esto impacta severamente en la mortalidad de esos pacientes con diferencias estadísticamente significativas. Entonces, además de un manejo específico con técnicas de drenaje, con técnicas quirúrgicas, todos los pacientes que tengan pues una colecistitis aguda o una colangitis aguda o ambas, pues van a requerir un manejo general, el cual incluye un manejo antibiótico. Entonces, pues como es bien sabido, la resistencia antibiótica es un problema en aumento en el mundo, y por esto las recomendaciones más repetitivas de las guías frente al manejo antibiótico es que estos pacientes siempre se deben cultivar. Sin embargo, el cultivo que recomiendan las guías es el de la secreción biliar o el de la secreción purulenta producto del drenaje de esa vía biliar, o los cultivos de tejido de vesícula posterior a la colecistectomía, puesto que pues estos cultivos son los que mayor rendimiento han tenido, alrededor del 28 al 93%, dependiendo de las series que se miren. Y en cuanto, por ejemplo, a los hemocultivos, no se recomienda su realización de rutina, puesto pues que estos no han tenido una asertividad en cuanto al agente etiológico, y su rendimiento en algunos estudios randomizados controlados es de alrededor del 15 al 20% solamente. Como parte entonces de la recomendación del manejo antibiótico empírico previo a la obtención de los cultivos, las guías hablan del uso de ampicilina sulbactam solo si las tasas de resistencia específicas de esa institución o de la región en la que se está no superan el 20%.
y pues que cuando ya se tenga este cultivo, este resultado, pues se debe hacer un escalamiento de ese tratamiento antibiótico guiado por el resultado de estos cultivos. Además de eso, entonces, ¿cuánto tiempo se debe proponer o se debe exponer ese paciente a ese tratamiento antibiótico? Y nuevamente aquí dependerá de los grados de severidad en la clasificación de Tokio. Entonces, si tenemos un paciente con colecistitis aguda en grado 1 o grado 2, las guías recomiendan que la terapia antibiótica no se extienda más allá de 24 horas después de la realización de la colecistectomía. Es decir, podemos suspender el tratamiento antibiótico posterior a la realización del manejo quirúrgico. Si yo de pronto intraoperatoriamente encuentro una perforación, unos cambios enfisematosos, presencia de necrosis, este manejo antibiótico puede ser extendido a un periodo entre 4 y 7 días recomendados basados en la guía de Tokio. Si tengo un paciente con colangitis grado 1 o grado 2, el manejo nuevamente va a ser recomendado entre 4 a 7 días. Si el paciente, dependiendo pues de su estado clínico, se le comprueba una bacteremia con cocos gram positivos, este tratamiento antibiótico va a tener que ser extendido como mínimo 2 semanas, basados en las recomendaciones de las guías de Tokio, teniendo en cuenta el alto riesgo que estas bacteremias por gram positivos van a representar para el desarrollo de una endocarditis bacteriana. Si tengo un paciente con unos cálculos, unos litos residuales que no fueron posible sacarlos completamente a través del drenaje, ya sea endosonográfico o del drenaje endoscópico, este tratamiento antibiótico debe ser continuado hasta que se resuelva este problema obstructivo, o si hay un absceso a nivel hepático, este tratamiento debe ser continuado hasta que haya una evidencia clínica, bioquímica y radiológica en el seguimiento de ese paciente de que ya hay una resolución completa de ese proceso inflamatorio. Entonces, como un repaso, este sería el diagrama de flujo de los pacientes con colecistitis. En el grado 1, entonces, manejo antibiótico, manejo general. Si estos pacientes mejoran con esto en muchos casos, puede no requerirse el manejo definitivo quirúrgico. Sin embargo, pues esto se debate debido a las tasas de recurrencia. Y como les mencionábamos, la laparoscopia, la realización de colecistectomía laparoscópica es el manejo de elección. En los grados 2, entonces, lo mismo el manejo general, si el paciente o si yo tengo disponible la técnica laparoscópica, debe ser llevado ese paciente a un manejo temprano de colecistectomía laparoscópica, y si los pacientes tienen un riesgo aumentado de severidad, ya sea por un índice de comorbilidad de Carlson mayor de 6 o un ASA mayor de 3, o el paciente tiene una condición clínica, una comorbilidad bastante marcada que no deja que el paciente sea llevado con una probabilidad de éxito alta, entonces debe ser llevado o puede ser llevado a un manejo tardío específico con colecistectomía laparoscópica. O también puede ser llevado a un drenaje urgente de esa vesícula biliar y posteriormente a un manejo definitivo. En el grado 3 de severidad, lo mismo, manejo general. Si el paciente tiene factores predictores negativos, como lo mencionamos, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, que además se acompaña de ictericia mayor de 2 miligramos por decilitro, entonces, si estamos en un centro avanzado, si hay una buena experiencia, si hay un equipo calificado en laparoscopia avanzada, pues entonces podemos hacer un manejo temprano. Si el paciente tiene unos predictores negativos
que no hacen posible el abordaje quirúrgico, entonces tenemos la posibilidad de llevar a un drenaje de esa vesícula biliar, y si después de esto tenemos una mejoría de esas situaciones negativas o esos predictores negativos, puede ser llevado a un manejo específico laparoscópico tardío. Y en colangitis tenemos entonces en el grado 1 lo mismo para todos los grados, antibióticos y manejo general. Si el paciente terminó el curso de antibióticos, puede y ya está disponible el manejo endoscópico o el percutáneo o el manejo endosonográfico, debe ser llevado a un tratamiento específico. Si el paciente no mejora, debe ser llevado también de manera temprana al tratamiento específico. En el grado 2, el manejo temprano, como ya lo dijimos, antes de las 24 horas, que impacta en la mortalidad. Y en el grado 3, ese paciente también debe ser llevado lo más pronto posible a el manejo específico de su etiología. Entonces, como última parte de esta revisión de las guías de Tokio, entonces los predictores de cirugía difícil o de complicación o de conversión pues han sido uno de los objetivos de las guías. Sin embargo, la realización de la revisión de la literatura que ellos realizaron no logró establecer claramente unos factores predictores, más que todo por la disparidad de los estudios, y lo que hacen o lo que hicieron fue una recomendación basada en el consenso de expertos y unas recomendaciones para la realización de estudios futuros. Por último, pues aquí es mencionar este consenso de expertos. ¿Cuándo o cómo prevenir esa lesión de la vía biliar o esa complicación quirúrgica? Entonces, la retracción es efectiva de la vesícula biliar para revelar el plano en el que se vea completamente el triángulo de Calot, desarrollar una visión crítica de seguridad, como lo mencionábamos ahorita, que se vean específicamente los límites del triángulo de Calot, evitar el uso excesivo del electrocauterio o del clipado en estos pacientes que tengan hemorragia persistente, y utilizar más la compresión para evitar llegar a lesionar la vía biliar con estos elementos. Detenerse o pensar en el detenimiento o en el cambio de técnica cuando haya una fibrosis severa que comprometa ese triángulo de Calot, o cuando haya una impactación de un cálculo en la confluencia del cístico que pueda generar una lesión de esa vía biliar al intentar realizar la colecistectomía. Y tener en cuenta como última parte los procedimientos de rescate, que pueden ser la conversión abierta, la realización de una colecistectomía subtotal, el cambio de orden de la técnica de debridamiento, o la técnica del fundus first, que es empezar pues por el debridamiento a nivel del fundus y dejar el triángulo para lo último, y la realización de una colecistostomía. Por último, aquí pues muy importante mencionar algo que me llamó mucho la atención, y es que se hace énfasis en la guía en cuanto al procedimiento de rescate, que más le brinde comodidad al cirujano, o en el que más experiencia el cirujano tenga. Esto teniendo en cuenta pues una pregunta en la que se le hizo a los cirujanos asistentes durante la realización de las guías, en la que les decían: ¿usted considera que la conversión a cirugía abierta hace más fácil la realización de la colecistectomía? A lo que solo el 19% de los cirujanos contestaron que sí. Entonces, pues hasta acá la revisión de las guías Tokio, y les dejo unos 5 apartes que como para que discutamos. Entonces, colecistectomía, rápido es mejor. En primer lugar, si bien las guías de Tokio mencionan la recomendación de manejo temprano, quise traer este estudio del 2019 de costo-efectividad, que compara el abordaje temprano versus el abordaje tardío. Como lo decíamos, no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la comorbilidad del tiempo quirúrgico o en cuanto a las tasas de lesión de la vía biliar.
entre el manejo tardío y el manejo temprano. Sin embargo, este abordaje de costo-efectividad compara los días de incapacidad, la recuperación del paciente, el reintegro laboral y los gastos hospitalarios con diferencias estadísticamente significativas que favorecen el manejo rápido o el manejo temprano de colecistectomía. Como como segundo tópico, cuál es el abordaje de elección en el paciente críticamente enfermo. Y esto las guías lo mencionan cuando hablábamos de la clasificación basada en la gravedad y cuando mencionamos los predictores para saber si el paciente aguanta o no el proceso quirúrgico. Este estudio comparó la alternativa de drenaje en el paciente guiado por endosonografía, de drenaje en el paciente críticamente enfermo y comparó el drenaje percutáneo versus el drenaje guiado por endosonografía, y estos tres gráficos nos muestran cómo el manejo endosonográfico tiene menores tasas de reintervención, menores tasas de complicación y menores tasas de dolor posoperatorio al procedimiento eh, con drenaje percutáneo versus el drenaje endosonográfico, por lo cual recomienda que el paciente críticamente enfermo sea llevado a colecistostomía con un abordaje endosonográfico. Adicionalmente, este estudio que comparó el timing de CPR en pacientes con colangitis antes de 24 horas, después de 24 horas, antes de 48 horas y después de 48 horas, encontró diferencias estadísticamente significativas en el manejo temprano versus el manejo tardío, como lo mencionamos específicamente para los casos de los pacientes con colangitis aguda en casos de severidad grado 2. Y este estudio, el manejo antibiótico, pues es uno de los pilares del tratamiento de la colecistitis y la colangitis, pero también la resistencia bacteriana es una preocupación muy, muy importante, y es bien sabido pues la relación entre la duración de los esquemas antibióticos y el desarrollo de resistencia. Por eso les traigo este metaanálisis que analiza el uso de antibióticos postoperatorios. Se incluyeron estudios que tenían pacientes con colecistitis leve, moderada y severa, y se dividió en dos grupos, y a ambos grupos inicialmente les fueron dados antibióticos pre e intraoperatorios en regímenes más o menos iguales, y uno de los grupos, pues después de la cirugía, no recibió manejo antibiótico apenas se terminó la cirugía, y el otro recibió en promedio 4 días de manejo postquirúrgico. Y pues acá podemos ver cómo no hay diferencias estadísticamente significativas en las tasas de infección, de complicaciones infecciosas, de infección del sitio operatorio, de morbilidad postquirúrgica. Tampoco hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los días de estancia hospitalaria, la mortalidad postoperatoria o la necesidad de readmisión en estos pacientes. Por ende, la recomendación de ellos es que no se requiere la extensión del tratamiento antibiótico, ni siquiera dentro de las 24 horas postquirúrgicas, como lo recomienda las guías de Tokio. Y por último, este metaanálisis que evalúa el uso de bolsa de retiro en colecistectomía para la prevención de infección del sitio operatorio, en el cual se encontró un RR del 0.82 con un intervalo de confianza entre el 0.41 y el 1.63, lo que nos permite pues establecer que el uso de una bolsa de retiro no se comporta como un factor protector, en este caso para el desarrollo de infección del sitio operatorio. Sin embargo, pues hay que aclarar que este estudio fue desarrollado en pacientes llevados a cirugía electiva y no en pacientes en el contexto de una colecistitis aguda, por lo cual pues no es de manera completamente extrapolable. Esta pues fue la revisión que les tenía para hoy. Les pido disculpas en haberme extendido 10 minutos más del tiempo que inicialmente teníamos planteado, pero es un tema bastante largo. Bueno, damos las gracias al doctor Juan David Reyes por su presentación. Como él lo menciona, pues eran dos temas, pues específico de la ayuda, entonces pues voy a explicar un poco la extensión del tiempo. En este punto damos paso a las preguntas o a los aportes que se tengan desde los asistentes. Se puede solicitar la palabra por medio del chat y la vamos a ir dando de forma ordenada. Bueno, damos la palabra al doctor Buritica. Adelante, doctor. Bueno, yo quiero felicitar al residente, me parece que fue una charla muy completa, como las anteriores, me parece que abarca bien el tema
y tenía, digamos, varios aportes para la discusión. Definitivamente la colistectomía, entre más rápido mejor. Cuando nos llegan pacientes con diagnóstico de colecistitis aguda y en quienes sospechamos por clínica y lo corroboramos por ecografía, entre más rápido la ecografía, pues la cirugía, perdón, más rápido, y definitivamente por la paroscopia. A todos nos ha pasado que ya han pasado más de 72 horas y de pronto vamos a pasar el paciente a cirugía y ya nos encontramos unas vesículas emplastronadas, muchas veces difíciles de disecar, unos triángulos de calor difíciles de disecar, que hacen que la probabilidad de complicaciones sean mayores. Entonces, pues definitivamente mi punto de vista y lo que he visto en la literatura es que más rápido, mejor. Hay un grupo de pacientes, de pronto, no sé, habría que hacer énfasis el paciente anciano. En el 2017, incluso ustedes nos compartieron las guías. Hay unas guías para el manejo de la colicitis calculosa en el anciano y hay varios datos ahí que me parece importante sobresaltar. Este paciente anciano, como en todas las otras patologías quirúrgicas, es muy diferente. La sola presencia del signo de Murphy en el paciente anciano con colecistitis aguda está en el rango del 43%. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes ancianos no debutan con el signo de Murphy típico que vemos en los pacientes más jóvenes y nos permite sospechar su colecistitis. Y tampoco hacen leucocitosis, generalmente son pacientes que están desnutridos, entonces no hacen leucocitosis. Entonces el paciente anciano es muy especial porque la mayoría no tienen Murphy y la mayoría no tienen leucocitosis. Entonces en esos dos hallazgos, pues a veces le puede pasar a uno estos pacientes con colecistitis. Y por eso no es raro, no sé si a todos los que están presentes en la charla les ha pasado que no es raro encontrar los pacientes ancianos con las colecistitis ya gangrenadas. Entonces, por eso en el paciente anciano hay que hacer énfasis, y esto para los estudiantes y los residentes, en entender que son pacientes que son diferentes y que hay que mirarlos con una lupa diferente. Muchos de ellos, por sus comorbilidades, terminan en colecistostomías percutáneas, de las cuales, pues, lo que se dice en la literatura es que la más efectiva es la transepática, porque si la hacen transabdominal puede terminar con fístula, excepto que el paciente tenga coagulopatía o que tenga enfermedad hepática severa. Pero el resto sería la transepática para aquellos pacientes que están en muy malas condiciones, que tienen muchas comorbilidades, están en shock séptico o tienen una ASA 3 o 4 que no les permite pues llevarlos a cirugía porque la morbilidad sería altísima. Y la recomendación de ellos es dejarlos por 4 a 6 semanas y antes de retirarle ese dren, hacerle un colangiograma para ver que el paciente está bien, que ya tenga un trayecto fistuloso, porque si no puede volver pues el paciente se puede poner mal otra vez. La primera pregunta es, ¿en qué momento habría que hacer la colistectomía a esos pacientes en los que les hemos hecho colecistostomía percutánea? Sería la primera pregunta. Tiene otra pregunta, la segunda sería para la doctora Brenda, si de pronto todavía está conectada, es si ellos tienen experiencia en el manejo de pacientes con colecistitis aguda y en malas condiciones con drenajes transpapilares y estén a vesícula, que pues lo encontré ahí en algunos de los artículos de las guías de Tokio, quería saber qué experiencia tenían ellos. Y finalmente, pues preguntar dos cosas también a los asistentes. El tema de las embarazadas, cómo estará el manejo de la colecistitis en las pacientes embarazadas, que ha sido un tema de discusión también tradicional y de pronto no lo tocamos en la charla actual. Y segundo, el uso de condón cuando vamos a extraer la vesícula. Desde mi punto de vista, el condón no es estéril. Entonces, no sé qué opinen los demás asistentes del uso tan rutinario que tenemos del condón para extraer la vesícula, teniendo en cuenta que no hay una garantía de que esté estéril. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces decía que le daba las gracias al profe Buritica por su intervención, por todos los aportes que hizo, y él nos plantea una serie de interrogantes, entonces que podemos ir desglosando. El primero de ellos es que nos pregunta en qué momento se debe llevar a colecistectomía, o sea, cuál es el momento ideal para llevar a colecistectomía a esos pacientes que han sido llevados en primera instancia a una colecistostomía. Entonces, en el auditorio, pues en los asistentes, ¿quién desea dar respuesta a esta pregunta? O sea, los residentes o los profes que nos acompañan. Buenos días. Mire, respecto a lo de la patología biliar, tal vez hoy por hoy pudiéramos decir que es la pandemia, desde el punto de vista como enfermedad o comorbilidad que más estamos atendiendo por los servicios de consulta externa y de urgencias. Si antes bien se decía que la patología quirúrgica que más se intervenía por un cirujano general era la apendicitis aguda, yo creo que para nuestro medio se debe reevaluar eso. Desafortunadamente no tenemos estadísticas que lo corroboren, pero en el día a día y la experiencia de todos nosotros sabemos que es muy distinta la realidad actual. Todos vemos los pacientes de patología biliar y sus complicaciones. Específicamente con la colecistitis aguda,
todos creo que compartimos el concepto emitido por las guías y en la experiencia personal vemos que ese concepto que teníamos antes de enfriar, entre comillas, las colestitis aguda ha desaparecido y no hay tema de discusión en ese sentido, porque en realidad la mejoría es sustancial en los pacientes. Y respecto a, digamos, a lo de las complicaciones en la colestitis aguda, de esperar a que se enfriara, eso, mire que está devaluado ahí en la experiencia que nos expuso el residente. Entonces, definitivamente los pacientes los tenemos que llevar tempranamente a cirugía. Quería hacer una anotacioncita ahí respecto al procedimiento quirúrgico como tal, laparoscópico versus abierto, conversión. Entonces, yo creo que como lo mencionó el doctor Buritica, es el pan de cada día. Regularmente las colecistitis cuando llegan a los servicios de urgencias no son colecistitis de primera mano, son colecistitis que han sido largamente manejadas por consulta externa y por urgencias como otras patologías. Quería hacer énfasis en eso. Por ejemplo, muchas de las colecistitis han sido manejadas semanas, meses, años como gastritis, entre comillas, como dolores dorsales o espasmos lumbares durante mucho tiempo. Y en algunas ocasiones también como enfermedad coronaria, porque a veces la pueden simular. A veces el paciente debuta como con un cuadro agudo que ataja la respiración y desde luego habrá que descartar una enfermedad coronaria de base, pero varias veces nos hemos encontrado que son colecistitis grado 2 con gangrena, muchas veces con perforación o con abscesos localizados en el hipocondrio derecho. Cuando los llevamos a cirugía, creo que hay unos apuntes claros de cómo evitar o tratar de evitar, aunque yo creo que todos los cirujanos hemos tenido alguna vez alguna lesión biliar y el que no la tenga es porque le falta, como diría el doctor Oscar Jaramillo, operar más. Entonces, cuando se ocurre un evento de una lesión biliar que ninguno de nosotros queremos experimentar, pero lo hemos vivido, aprendemos que en el día a día a veces no es absolutamente necesario retirar toda la vesícula. Y ese yo creo que es uno de los errores en los que a veces nos empecinamos al tratar de hacer la colestectomía. Y es tratar de retirar desde el fundus, el cuello, hasta el borde superior pues, del cístico. Y hay casos en estos de las colecistitis grado 2 en los cuales la gangrena, el mirici, la retracción del cístico. Recordemos que el cístico puede, a medida que se hacen los procesos inflamatorios, irse acortando y en un momento dado desaparecer y convertirse solamente en un cuello, el que a veces se une a la vía biliar y es ahí donde tenemos más riesgo de hacer una lesión de la vía biliar. Por eso, digamos, cuando después de tener un tiempo prudente, 10, 15 minutos, el intentar disecar las estructuras de un triángulo de Calot en las cuales ya no se comparten esos límites, es prudente hacer la fundocística hasta el cuello. Y, digamos, tenemos la alternativa de las colestectomías subtotales que muchas veces nos alivian el problema y el riesgo de hacer una lesión biliar. Eso tenía para aportar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profe García por su intervención. Como lo vimos ahorita, en la primera intervención del profe ahorita nos planteó una serie de interrogantes. Entonces vamos a ir dando la palabra a los demás profes en el orden que la han ido solicitando y se van a ir dando pues, respuesta a estas preguntas, se van a ir dando los aportes adicionales, sino durante pues, durante la discusión iremos dando también respuesta a las mismas que no hayan quedado pues, del todo claras. Entonces, damos la palabra a la doctora Luisa Pérez y posteriormente al doctor Giovanni Vergara. Buenos días. Mi aporte yo quería pues aportar decir sobre la colecistectomía. Buenos días. Lo ideal de la colecistectomía laparoscópica es realizarla en las primeras 72 horas después del inicio de los síntomas, pero en nuestra población esto no se da, ya porque hay problemas sociales, hay problemas económicos, los pacientes no pueden acceder tempranamente pues al servicio de salud, o cuando ya están ingresados hay problemas logísticos que no hay sala, o problemas administrativos que no nos dan autorización, entonces difícilmente se lo podemos realizar en las primeras 72 horas.
En las guías de Tokio del 2013, básicamente decían que en cuanto a la colecistectomía grado 2, que los pacientes era muy dispendioso de hacer la disección, que tenía un alto riesgo de lesiones de vía viral, entonces por lo cual se tenía que retardar o realizar una colecistectomía, pues como primero enfriarla, darle antibióticos y diferirla después de 6 semanas aproximadamente. Eso con las nuevas guías, pues con las actualizaciones del 2018, se han observado que se puede realizar cuando el personal de cirugía tiene un adecuado entrenamiento, cuando se encuentra con unos adecuados técnicas o mejor dicho, con unos equipos adecuados, o también cuando el paciente tenga condiciones favorables, por ejemplo, con las escalas que dijo Alejandro. Entonces, básicamente, es decir, que es una opción y que actualmente se debería de realizar de una forma temprana, si se puede, ¿cierto? En cuanto a lo que decía el doctor Buritica, en cuanto a los pacientes embarazadas, se dice que en el primero y en el tercer trimestre se deberían de enfriar las vesículas. La mayor seguridad es en el segundo trimestre, que se podría hacer de una forma laparoscópica si no tiene ninguna contraindicación. Era como me aporto el día de hoy. Muchísimas gracias a la doctora Pérez por su intervención y por sus aportes. Le damos la palabra entonces al doctor Vergara. Sí, buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Adelante. Porque, bueno, de pronto, como aportando los puntos, yo diría que más como la experiencia y lo que algunos artículos recomiendan cuando preguntan al doctor Política después de una colecistectomía, ¿cuándo realizar la colecistectomía? Yo creo que recordar que la colecistostomía es un método transitorio, o sea, lo que busca la colecistostomía o lo que buscaron las guías, las TG pues, 13 y 18 cuando plantearon, esto era principalmente para pacientes que estaban en una condición crítica. Entonces, básicamente lo que busca una colecistostomía es drenar un foco infeccioso, ¿sí? Entendiendo que muchas veces estos pacientes lo que tienen es un piocolecisto. Cuando el paciente se encuentra en teoría en condiciones, o sea, se encuentra mucho más estable, cuando decimos el paciente ya no tiene de pronto un fallo orgánico, pues sería el momento ideal para realizar una colecistostomía. ¿Cuál es el problema o cuál es de pronto a veces el ambiente que yo encuentro difícil con esta conducta? Es cuando no es muchas veces el paciente que está en una colestitis grado 3, sino cuando tienes una comorbilidad descompensada. Entonces son pacientes a veces complejos, con falla cardíaca, hipocosos, enfermos renales, y de pronto son esos pacientes que uno dice, bueno, entonces simplemente ¿cuándo va a mejorar? Pues uno buscará un tiempo subóptimo, porque está asumiendo que nunca van a estar bien del todo, porque tienes una comorbilidad o una carga comorbida de base importante. Entonces, yo pienso que es cuando el paciente se mejore de una condición crítica. Sin embargo, la verdad, pues en mi práctica clínica, yo estos pacientes generalmente los opero de manera temprana. Hay un estudio que yo no sé, pues ahorita estaba en cirugía, sin embargo escuché, no vi cuáles fueron los artículos que mostraron, pero hay un estudio muy importante que salió después de las guías TG18. Mejor dicho, no, salió antes de las TG18, pero no lo incluyeron en la bibliografía cuando estaban realizando, porque estaba en curso el estudio, y fue el estudio Chocolate, o el estudio Chocolate. Y es donde ellos evidencian que realmente un paciente con una colestitis grado 3 no es que sea más mórbido llevarlo a cirugía, sino que debe estar en manos entrenadas. Pero la verdad, generalmente, pues un paciente de estos, yo no les implanto una colestostomía. Generalmente se llevan a cirugía y son pacientes que, como dice el estudio, generalmente muestran una menor estancia hospitalaria, incluso menos complicaciones relacionadas con la colestostomía, y obviamente, pues, cuando se comparan los eventos biliares, sí es mucho menor al paciente que se opera. Y respecto al otro que preguntaba el doctor Buritica, que era lo del uso del preservativo, pues yo digo que básicamente de pronto es más la comodidad de pronto en pacientes con vesículas que son muy llenas de cálculos, o pacientes en los que se rompe la vesícula y uno va a sacar los cálculos de pronto de una manera un poquito más organizada. De pronto sería como el uso del preservativo, a veces utilizando bolsas, pues obviamente un poquito, digamos, autóctonas, pues no son la propia endobolsa que está hecha para la laparoscopia, pero son como métodos de ayuda, obviamente asumiendo pues que no tenemos una cirugía que es completamente estéril.
Yo no sé si el residente estudió ese artículo o ese estudio que es el chocolate y de pronto como dejarlo también a discusión abierta, si todos los cirujanos que están acá pues dejan las colestitis grado 3 con colestostomía o también los llevan a cirugía basados en este artículo o en este estudio. Bueno, gracias al profe Vergara por su intervención. Le damos la palabra entonces a la doctora Brenda para la pregunta que se hizo sobre el manejo pues, con drenaje transpapilar y con el stent. Y posterior a esto, pues, al expositor para que nos pues, dé la respuesta al profesor sobre el estudio que él menciona. Bueno, hola, buenos días. Vea, les cuento lo que opino y las recomendaciones que pudiera dar al respecto. Vamos a hacer rápidamente resumen de colecistitis y de colangitis en cuanto a manejo endoscópico. La colecistitis definitivamente, pues como ustedes ya lo han dicho, manejo quirúrgico, pero en el paciente que no podemos hacerlo por su estado general, hay tres opciones grandes de drenaje de esa vesícula. Uno es el percutáneo y los otros son endoscópicos. Los endoscópicos tenemos dos opciones, uno es el transpapilar transcístico, dejando estenosonda nasobiliar, y el otro es el endosonográfico a través de colecistogastrostomía o colecistodenostomía. Experiencia en el manejo de los drenajes endoscópicos, en el hospital la tenemos. Generalmente la mayoría de veces logramos hacerlo a través transcístico, hacemos CPR, canulamos el cístico y lavamos y dejamos un esteno, una sonda nasobiliar. En caso de no hacerlo, hacemos colecistogastrostomía o colecistodenostomía, dependiendo del tipo de ventana o de sitio donde veamos mejor la exposición de la vesícula. Eso en cuanto a la colecistitis. En cuanto a las colangitis, definitivamente también lo entendemos, el drenaje es claro. Tokio 18 dice que en las colangitis grado 1 las podemos manejar médicamente solo con antibióticos. Realmente eso está estudiado en pacientes en donde hay grupos de trasplante hepáticos en cirugía de hígado que hacen colangitis postquirúrgica, se pudiera manejar solo con antibióticos, pero nuestro medio que las colangitis generalmente son por procesos neoplásicos o obstructivos benignos, tipo cálculos o estenosis, realmente la causa de la colangitis se debe tratar, ¿sí? Por medio de drenaje. Y otro cambio grande en Tokio 18 es que las colangitis todas, ojalá las podamos drenar en las primeras 24 horas y ojalá podamos resolver el problema que tiene el paciente, además de drenar la obstrucción, corregirla desde que sea posible en un tiempo corto. Eso lo definimos cuando, durante el procedimiento. Nosotros vemos el paciente, su estabilidad, la viabilidad de hacer un procedimiento rápido. No, este cálculo está fácil de sacar, lo vamos a sacar, vamos a colocar este stent metálico rápidamente, pero si vemos que nos vamos a demorar, lo que hacemos simplemente es un drenaje muy rápido, colocamos un esteno, una sonda, lavamos y cuando el paciente esté mejor le hacemos o le complementamos el tratamiento. Definitivamente siempre intentamos desde el primer momento hacer manejos definitivos de su proceso obstructivo. Eso tenía para decirles. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, bien puedan. Bueno, gracias a la doctora Brenda por su intervención. El doctor Marina había solicitado una palabra, pero creo que le cayó la conexión. Entonces, damos paso, según el orden que tenemos aquí en el chat, a los residentes. Entonces, adelante la doctora Bobadilla, que fue la primera que solicitó la palabra. Bueno, buenos días. Yo básicamente solo quería hacer una claridad sobre la anatomía que expuso al principio Juan, y es que los límites que él definió son los del triángulo hepatocístico y es necesario para nosotros diferenciarlo bien del calot. Y es que si bien los bordes laterales de los dos triángulos son el conducto hepático común y el conducto cístico, en el hepatocístico el límite superior va a ser el borde inferior de hepático del lóbulo 4B, mientras que en el calot va a ser la arteria cística. Entonces me parecía importante esto. Y por otro lado, tengo una pregunta para los profes, y es que dentro de los parámetros de manejo de la colecistectomía difícil, hay una recomendación que es que cuando se encuentra una vesícula muy inflamada o muy difícil de diferenciar,
Ellos dicen que una de las posibilidades de manejo es dejarla drenada, cerrarla y que posteriormente la reintervenga otro cirujano. Yo quería saber si alguna vez lo han hecho o han contemplado pues este paso dentro de su cirugía. Ese tópico, yo creo que los cirujanos más viejitos como yo, como muchos que estamos ahí, que tal vez podemos completar más de 2000 colecistectomías laparoscópicas en las cuentas que alguna vez hicimos. Nos hemos enfrentado a eso que usted plantea ahí. Y yo no sé pues qué dirán mis colegas, pero definitivamente a veces hacer poco es mejor que hacer mucho o intentar hacer mucho. Porque cuando usted ya tiene una lesión de la vía biliar, en la cual puede ser poco bien definida, dado de que el proceso inflamatorio no le deja definir límites, no le deja definir extensión, el proceso inflamatorio y la reconstrucción de esa vía biliar va a ser muy compleja. Entonces, uno se vuelve más prudente. El hecho, digamos, de empezar a buscar el triángulo de calor, buscar el cístico, que es lo que más nos interesa, en un momento dado, como me ha pasado a mí, seguramente le ha pasado a todos, es que a veces no encontramos el cístico y sencillamente porque el cístico se reabsorbió o desapareció y sencillamente usted lo que encuentra es solo cuello, más cuando hay un mirisis, cuando usted tiene un cálculo bien impactado ahí en el cuello, a veces el cístico o es muy corto o prácticamente está necrótico. En mi experiencia y seguramente en la de muchos, cuando llegamos a esa parte y no hay claridad, antes de que empecemos a utilizar, digamos, elementos de disección como es yo regularmente no lo hago, el usar una pinza disectora allí, porque unas puntas muy afiladas y pueden producir una perforación de la vía biliar. Me parece a mí que usar el elemento como es el aspirador nos ayuda mucho a hacer una disección roma de esa parte. Aparte de eso, usted está aspirando el contenido que está saliendo por allí. Y si definitivamente no hay claridad del cístico, no hay más que hacer, como lo Blumgar inclusive en su libro aconseja hacer la incisión, las resecciones del cuello, retirar los cálculos que haya allí y tiene las dos opciones, hacer la reconstitutiva, intentar cerrar ese cuello o sencillamente instalar un dren. En la mayoría de los casos, ustedes se van a dar cuenta y lo han vivido, es que cuando usted deja el dren, usualmente la fístula es de bajo gasto o muchas veces ni siquiera la presenta, porque el proceso inflamatorio colapsa esa zona y el intentar buscar ese cístico es lo que muchas veces hace que tengamos las lesiones de la vía biliar. Respecto a lo del uso o no del preservativo, personalmente, como yo no sé usar eso siempre se me rompe y yo nunca lo uso. Entonces, siempre la termino extrayendo sin ninguna bolsa extractora y pues no sé qué dirán los compañeros y mire que las estadísticas mencionan de que la infección del sitio operatorio prácticamente es más bien baja. Inclusive en procesos inflamatorios agudos como con gangrena y todo eso, las traigo sin preservativo. Eso sí, procuro hacer muy buen lavado del puerto de entrada y usualmente no hay infección del sitio operatorio. No sé qué digan mis colegas. Qué pena, ¿me puede repetir la pregunta de la doctora Natalia? Es que me desconecté un momentico. Gracias. Profe, preguntaba que dentro de los pasos que recomiendan pues las guías en colestectomía difícil, hay una que dice que cuando uno entra y encuentra mucha dificultad en la disección o mucho plastrón o que alguna condición que predisponga más a la lesión de vía biliar, ellos recomiendan hacer solamente el drenaje y hacer el cierre del paciente y esperar que otro cirujano lo intervenga después. Entonces preguntaba si ustedes alguna vez lo han hecho o lo han contemplado. Allá. No, si nosotros tenemos, como decía el doctor Fernando, muchos casos difíciles, sobre todo los casos que llegan de urgencias, y en los pueblos hemos tenido muchos pacientes que llevan muchos años de enfermedad consultando en varias oportunidades y no se les dio el manejo oportuno, entonces ya nos llegan pacientes con fibrosis, él ya habló de eso. Y cuando tenemos dificultad técnica, pues la recomendación en lo personal y con base en la experiencia personal son varias. Primero,
pues uno siempre tiene que trabajar con calma, no se debe desesperar. Si la está haciendo por la paroscopia y tiene algún tipo de dificultad en la liberación y la disección del triángulo de calor, pues las herramientas que ya lo han mencionado, aprender a hacerla fundocística por la paroscopia, hacerla parcial, pero no desesperarse. Si ya ve que no tiene esa alternativa para poderla realizar, pues siempre tengan en cuenta hacerla abierta. Una conversión a la paroscopia abierta no es un fracaso y eso está escrito en todos los artículos. No lo hace un mal cirujano, lo hace un cirujano que está utilizando una herramienta adicional con la cual pues puede tener algo más de acceso o de pronto otra alternativa para un abordaje de un paciente que esté difícil. También cuando uno tiene dificultad y no ve de pronto ya lo corto, pues está la colecistografía o la colangiografía transística intraoperatoria. En muchos hospitales hay forma de hacerlo. Si usted perdió la anatomía de la vía biliar, pues puede hacerlo. Pero definitivamente no desesperarse y como tú lo dijiste, siempre tener en cuenta de pronto el llamado a un compañero o dejar el DREN, ¿cierto? Eso sería, pero pues es muy frecuente. Ustedes van a estar como residentes y como futuros cirujanos muy en contacto con cirugías muy difíciles. En nuestro medio todavía hay cirugías de vesícula muy difíciles. Entonces tienen que tener sus herramientas muy claras, en qué orden las van a utilizar. Y la conversión, pues no es un fracaso. Tienen que aprender a hacer colecistectomías abiertas ocasionalmente. Además, no en todos los sitios hay laparoscopio. Hay sitios, hospitales de segundo nivel donde no hay laparoscopio. Y ustedes nadie les garantiza que van a salir a trabajar en hospitales de tercer nivel con todos los elementos necesarios y laparoscopios. Por eso mi recomendación es que hagan colistectomías abiertas y que también aprendan a manejar esa estrategia quirúrgica como parte de su arsenal. Gracias. Natalia, yo creo que pues, la pregunta, al dejarla así abierta, es mostrar pues, la experiencia de nosotros. Yo nunca he hecho pues esa posibilidad que usted contempla, pues o la que contemplan en las guías. Pienso que más fácil utilizo múltiples herramientas en ese momento laparoscópico, o sea, abrir la vesícula, canular el cístico, disecar, digamos, inicialmente intentar disecar el triángulo de calor, no soy capaz, me vuelvo entonces a hacer la fundicocística, definitivamente no soy capaz, entonces hago de pronto una colangio, ¿sí? Pues obviamente entendiendo y asumiendo que tengo mucho recurso para poder hacer ese tipo de colestectomía, pero si yo definitivamente veo que no voy por ningún lado y que lo que más probablemente voy a hacer es un daño, una lesión en la vía biliar, ¿sí? Pues lo convierto. O sea, lo convierto y convertir no es un fracaso, estoy de acuerdo con el doctor Buritica, convertir es simplemente otro abordaje, ¿sí? Y siempre que hacemos cualquier procedimiento laparoscópico, el plan A es ese procedimiento que estamos planteando, pero siempre el plan B va a ser convertirlo a una vía abierta, que no es un fracaso, sino que simplemente lo que usted busca es poder realizar un procedimiento, digamos, o tratando en lo posible de disminuir pues una lesión para el paciente. Otras técnicas que también he empleado, una colestectomía parcial, también lo mencionaba pues el doctor García ahora, alguna vez cuando estuve en México, estuve con un cirujano que es el que se encarga pues dentro del centro de referencia de hacer la reconstrucción de las vías biliares, y él decía que el problema de nosotros los cirujanos es que siempre buscamos que tenemos que tener dos conductos o dos estructuras clipados o ligados. Entonces que es como ese encarnizamiento mental de que yo tengo que salir con la vesícula completica en el hombro, ¿sí? Y decir, hice las cosas bien. Y puede que muchas veces hacer esas cosas que entre comillas consideramos muy de conducta repetitiva, de que tengo que salir con dos conductos clipados, puede ser que esté clipando simplemente la vía biliar. Entonces yo he hecho también, digamos, colistectomías laparoscópicas parciales. No me gusta, digamos, la fenestrada, siempre hago reconstitutivas, pero igual le dejo dren. Entonces yo pienso que esa conducta es como muy entrenada, o sea, muy entrenada de hacer, mejor dicho. Es como que entrar, abrir la vesícula, sacar el cálculo, volver a dejar como todo el problema y después que venga otro cirujano de pronto quizás hacer lo mismo que de pronto pude haber hecho yo, simplemente una subtotal, ¿sí? O de pronto con la desgracia de pronto del paciente que después llegue de pronto esa persona o ese otro cirujano con un poquito más de presión, porque hay que entenderlo así, o sea, si usted hace un procedimiento y usted dice, no me siento en la capacidad, no veo por dónde, no sé qué, pasemos al otro cirujano, pues ese otro de pronto de alguna forma llega con una presión mental, hombre, ya me lo pasó un cirujano que dijo que no fue capaz, creyó que yo soy capaz, pues tengo que sacarla adelante. Entonces, no sé, pienso que hay muchas estrategias antes de llegar a esa opción que usted me mencionaba.
Bueno, muchas gracias a los estudios por sus intervenciones. Vamos a dar la palabra a los dos participantes. Tiene la palabra entonces el doctor Nicolás Torres y posteriormente el doctor Ramiro Romero. Recordarles que las preguntas que nos planteó al inicio de la discusión el profe Buritica aún está pendiente mencionar sobre el manejo de la colistectomía embarazada. Adelante, Nicolás. Muy buenos días para todos. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Bueno, entonces como varias cosas al respecto de lo que comentó el doctor Buritica y de lo que habló el doctor Vergara. Yo estoy revisando la literatura y cuando uno está hablando del contexto de una colecistitis de grados avanzados, que generalmente para la literatura están considerados como el 2 y el 3, evidentemente, digamos, en pacientes críticamente inestables, el uso de la colecistostomía ha sido como preconizado a lo largo del tiempo como una alternativa que, digamos, es menos mórbida en términos de descompensación hemodinámica, pues por la disminución de la necesidad de anestesia general del paciente en la gran mayoría de los casos. Pero, así como el doctor Vergara lo comentaba, a partir de ese estudio Chocolate han surgido unos 4 o 5 metaanálisis adicionales, entre los cuales se incluyen 2 metaanálisis daneses muy importantes que incluyen entre 3.000 y 4.000 pacientes cada uno, y han demostrado que la colecistectomía temprana en esos pacientes en centros, digamos, de entrenamiento y con altos volúmenes puede ser una estrategia igualmente efectiva, digamos, para tratar el proceso, si lo consideramos inflamatorio infeccioso. Entonces, por lo menos lo que yo he visto, la experiencia de estos años en la residencia es que nosotros optamos más por hacer colecistectomías tempranas cuando el paciente logra alcanzar una estabilidad hemodinámica relativa, dándole, digamos, como conclusión a ese proceso. También es cierto, como lo comenta el doctor García, que en muchas ocasiones esas colecistectomías son colecistectomías difíciles, además en las cuales el tiempo operatorio, digamos, es un factor determinante para la descompensación hemodinámica. Entonces ahí el uso de las estrategias de colecistectomía difícil, digamos que pues más para nosotros, las estrategias de colecistectomía difícil por vía laparoscópica, que en general hablarían de drenaje exclusivo, implantación pues de una sonda, digamos a largo plazo, o la realización de colecistectomías subtotales en términos de entrenamiento podrían ser, digamos, más viables para nosotros, y las cuales también se han evaluado pues en diferentes revisiones sistemáticas y han encontrado que el uso de esas estrategias por vía laparoscópica podrían ser equivalentes al hacer una conversión abierta cuando el cirujano no tiene pues tanta experiencia manejando, digamos, la laparotomía para hacer la colecistectomía. Incluso cuando uno mira los cuestionarios realizados a los americanos en cuanto a las tasas de conversión por colecistitis aguda, muchos de ellos prefieren hacer técnicas laparoscópicas, como lo mencionó el doctor Juan Reyes, frente a la conversión. Como para hacer un punto importante específicamente al respecto de colangitis y de colecistitis, existen algunos marcadores que no están incluidos dentro de la guía TG18, y uno de esos ha venido, digamos, en desarrollo más o menos a partir del 2010, y es el uso de la procalcitonina. Posiblemente los valores de procalcitonina que están por encima de 1.7, algunos autores utilizan un punto de corte de 3, podrían ser indicativos de la necesidad de drenaje biliar urgente en casos de colangitis o en necesidad de drenaje urgente en casos de colecistitis aguda. Entonces, quizás en esos pacientes que se encuentran en grado 2, en los cuales uno no tiene completa claridad de la estabilidad hemodinámica y en los cuales es difícil definir cuál es el momento más adecuado para llevar a ese paciente ya sea a cirugía por colecistitis aguda o a drenaje de la vía biliar por colangitis, la procalcitonina podría aportar, digamos, un valor que le permita a uno tomar una decisión como más acertada al respecto. Haciendo referencia al uso de las bolsas, recordar que existen diferentes alternativas en el uso de las bolsas, y dentro de esas alternativas improvisadas hay algunos reportes de caso incluso colombianos hablando de preservativos esterilizados, ¿cierto? Y uso de bolsas de Biaflex como medidas alternativas para la extracción de esa vesícula biliar, que algunos cirujanos en la ciudad lo utilizan, y en lo personal
Yo, pues, por lo menos en estos años, siempre he preferido el uso de preservativo para la extracción de la vesícula biliar por considerarlo, digamos, técnicamente más fácil para la extracción de la vesícula y sobre todo considerando la posibilidad de ruptura o de perforación de la vesícula biliar, en los cuales aumenta el riesgo de abscesos intraabdominales y complicaciones relacionadas con los cálculos, que pueden ir desde granulomas incluso hasta la formación o hasta la predisposición al desarrollo de cáncer. Entonces, siempre tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo la extracción de la vesícula biliar, especialmente en contextos de colecistitis aguda, en los pacientes que son mayores de 60 años, hay un riesgo intrínseco de que el paciente pudiese tener cáncer, ¿cierto? Entonces, eso es importante cuando nosotros estamos hablando de la extracción segura de la vesícula, porque nosotros en Colombia desconocemos las tasas o la incidencia real de la presentación de cáncer de vesícula, y si nosotros nos basamos en los datos epidemiológicos de países vecinos como Chile y Bolivia, esta podría alcanzar hasta 15 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual, digamos, no es despreciable. Y por último, haciendo respecto al manejo de las embarazadas, yo creo que eso ha quedado claro más o menos en los últimos años, desde el 2014 hacia acá, y es que el tratamiento de las pacientes embarazadas, posiblemente la elección actualmente sea hacer también colecistectomía temprana, ya que hay muchos reportes que han demostrado que no aumenta la morbilidad, a pesar de que, digamos, tradicionalmente se ha considerado que diferir el procedimiento hasta el posparto podría ser una alternativa. Yo creo que la selección de la paciente en ese momento es la respuesta adecuada, pero podríamos también realizar una colecistectomía temprana. Muchísimas gracias. Bueno, gracias al doctor Nicolás por su intervención. Vamos paso entonces al doctor Ramiro Romero, hablando. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Ramiro, te escuchamos. Bueno, yo quería complementar dos cositas. Uno, con respecto al grupo de alto riesgo, que son los pacientes mayores con múltiples comorbilidades, donde el manejo quirúrgico es muy difícil de contemplar. Y en este grupo específico de pacientes que no trata muy profundamente esas guías del 2018, en este año, en marzo del 2020, se publica un estudio que es el estudio DRAC-1. Ese estudio comparó el drenaje guiado por endosonografía versus la colecistostomía percutánea para el manejo de estos pacientes. Y se llegó a la conclusión de que realizar este drenaje guiado por endosonografía, ya sea transgástrico o transduodenal, reduce la presentación de eventos adversos a un año, también reduce las reintervenciones a 30 días y también disminuye las readmisiones no planeadas, por lo que en el momento para el manejo definitivo de estos pacientes se está recomendando esta técnica. Esto tiene un pero, y es que cuando lo realizaron los japoneses, a todos estos pacientes se les colocó un stent axios para el manejo definitivo de ellos, que en nuestro medio en algunos casos no es tan fácil conseguirlo. Y el segundo punto es que también estamos empezando a hablar de una clasificación de severidad intraoperatoria, que es la clasificación de severidad de Parkland, desarrollada en el 2018. Esta clasificación gradúa, según los hallazgos que el mismo cirujano ve de la vesícula, entre un grado 1 y un grado 5, siendo el 1 una vesícula normal sin adherencias y siendo el 5 una presencia de perforación, necrosis o una incapacidad para visualizar la vesícula por las adherencias. Esto es importante porque cuando se hacen los estudios de validación de la escala, se empiezan a dar cuenta que sirven para predecir el desenlace de estos pacientes en el posoperatorio temprano, acerca de que estos pacientes tienen, a medida que aumenta el grado, mayor incidencia de colecistectomía subtotal o de conversión abierta. Es uno de los marcadores que tenemos para ver si el paciente hay o no que convertirlo. También se relaciona directamente con el tiempo quirúrgico, y a medida que aumenta el grado también van a haber mayor riesgo de lesiones de vía biliar. Eso era lo que quería mencionarles. Gracias. Bien, gracias, doctor Ramiro, por sus aportes. Damos la palabra a la doctora Brenda, creo que me lo solicitó por interno. Adelante, doctor. Hola,
Bueno, entonces quiero contarles acerca del drenaje que dijo Ramiro. Realmente los axios en Colombia los tenemos y los podemos planear. El paciente lo que hacemos es que los solicitamos y nos llega el otro día el axios. Estamos tratando de tenerlos en consignación en el hospital de manera permanente para usarlos cuando llegue el paciente y los necesite en ese momento. Otra cosa con el axios es un stent amplio que tiene entre 10 a 15 milímetros. Otra cosa que hacemos es que además de drenarlos, podemos hacer manejo definitivo de los cálculos. Entonces entramos a través del stent que hayamos puesto a través del estómago o el duodeno y sacamos los cálculos, lavamos la vesícula y ese paciente, probablemente paciente de 90 años, con ese tratamiento pudiera tener para no someterlo a la cirugía. El drenaje transcístico, no sé si no me quedó claro, lo hacemos y es lo primero que intentamos en el paciente que ustedes no definen operar por su morbilidad. Es lo primero que hacemos a través de CPRE. Entramos al cístico, en la mayoría de los casos lo logramos, digo en la mayoría de los casos porque el cístico por sus válvulas puede ser de difícil acceso. Entonces entramos, lo canulamos, ponemos el stent y el paciente sigue en su manejo médico con antibióticos. Bueno, pues muchísimas gracias. Ernei, doctor Ernei, ¿está solicitando la palabra? Sí, Kate. Pues como para culminarlo de darle tiempos al manejo de intervalo entre la colocación de la colecistostomía y la colecistectomía definitiva, los estudios hablan entre 3 y 9 días. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones los pacientes, pues los que logran compensarse tempranamente, pues se pueden llevar tempranamente, pero hay pacientes, como lo dijo el doctor Vergara, que su carga mórbida no se controla sino días después. Entonces el promedio está entre 3 y 9 días sin diferencia en resultados. Lo otro, quería hacer una pregunta a los profes, que qué concepto tienen en el manejo de las vesículas escleroatróficas, en el manejo de la colecistitis aguda. Buenos días nuevamente. Perdonen que me tome otra vez la palabra, pero esa me parece y a discusión. Digamos, hablando solo de la colelitiasis, y hay un reporte ecográfico en el cual nos indica que es una vesícula esclerotrófica. Quiere decir que prácticamente esa vesícula ya pasó la prueba del tiempo de haber sufrido procesos inflamatorios, probablemente por obstrucción, seguramente por algún grado de colelitiasis, y su pared se ha ido retrayendo sin ser intervenida quirúrgicamente. Entonces ese es el resultado crónico de los procesos inflamatorios de la vesícula. Cuando uno piensa en una vesícula esclerotrófica, si piensa en la fisiopatología que genera el dolor de una colelitiasis, sabemos bien que se genera por obstrucción del cuello o de su drenaje en el cístico. Esa vesícula, a medida que hace procesos inflamatorios en su pared muscular se va reemplazando por tejido fibrótico y la retracción de sus paredes va siendo cada vez consecutiva y progresiva, a tal punto de que esa vesícula prácticamente, cuando llega a tener un tamaño que es menor de 2 centímetros, entre 12 y 2.5 centímetros, prácticamente su capacidad de producir, por un lado, dolor o inflamación es mínima. Habrá algunos casos especiales que probablemente puedan generar alguna sintomatología, pero es de dudarlo porque su capacidad contráctil en su pared prácticamente ha desaparecido al ser reemplazado su pared por tejido fibrótico. Y casi la mayoría de las veces cuando hay alguna sintomatología en estos pacientes, a veces o la mayoría de las veces está asociado no a la colelitiasis, sino a una coledocolitiasis que tiene generada, o a un síndrome de Mirici que está haciendo la obstrucción en la vía biliar, más no es la vesícula la que está generando el proceso. Cuando indicamos o creemos que la solución de una vesícula esclerotrófica es hacerle la colestectomía, cuando el cirujano se somete a hacer este procedimiento se va a dar cuenta de que en la disección de dicha vesícula va a tener una gran cantidad de problemas, dado de que la anatomía no es una anatomía completamente normal, sino por el contrario, en la reducción del volumen, del tamaño de las paredes de la vesícula, a veces la pueden hacer confundir con una estructura como es la vía biliar.
Entonces, el extraer o no extraer la vesícula ahí es el problema. Pues se podrá extraer a sabiendas de que el riesgo que se corre al posiblemente generar una lesión de vía biliar, no vale la pena extraer esa vesícula. En mi concepto personal, cuando la vesícula tiene 2 centímetros o menos, yo personalmente no le intervengo. No sé qué dirán mis colegas.